Aquí estamos de nuevo. Una vez más en este tu programa, Energía y Sociedad. Quien te habla, Nico Médici, te doy la bienvenida. Y me acompaña el compañero, el ingeniero Juan de Dios. Como cada sábado, nosotros aquí activos. Sí, saludo al país, saludo a la sociedad dominicana, una vez más con ustedes, compartiendo en nuestro programa Energía y Sociedad. Estaremos analizando los temas energéticos, los temas de la sociedad y temas geopolíticos, cómo impactan lo del petróleo, el gas natural, cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania, los acuerdos que se han logrado. Pronto vendrá la cumbre del G20, que es sumamente importante, donde aglutinan el 80% de la economía global, 20 países. Estaremos viendo un Biden frente a un Putin, veremos los líderes de Occidente frente a Putin, el que ellos dicen que es un dictador, que invadió ilegalmente a Ucrania, violando el derecho internacional en el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, la integridad de los pueblos. O entrando en injerencia, como llamamos el principio de no agresión o el principio de la no intervención, que es la doctrina de Gerardo Estrada, el gran diplomático mexicano que planteó ese principio en 1930, cuando México venía saliendo de un conflicto, de una inestabilidad después de la Revolución Mexicana de 1910-1911, contra el gobierno del dictador Porfirio Díaz, el porfiriato. De manera que tenemos muchas cosas que hablar hoy. Sobre todo el mes de noviembre es un mes sumamente importante para saber cómo va a terminar el 2022 en cuanto a tema energético. ¿Por qué digo esto? Y el doctor me va a socorrer. El acuerdo que se logró entre Rusia y Arabia Saudita, porque Arabia Saudita actualmente tiene la presidencia de la OPEP. La OPEP es rotatorio la presidencia. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Exportadores de petróleo. Entonces, Rusia y Arabia Saudita, es decir, Putin y Mohammed bin Salman lograron un acuerdo de reducir a partir del 15 y el 16 de este mes 2 millones de barriles de petróleo diarios. Usted diría, bueno, ellos pueden. Sí, ellos tienen capacidad de reducirlo, porque uno produce 11 millones y otro produce 10 millones. De esos países que son de la península arábica, estos países que están ahí en Asia Central, más allá de Asia Central, el Medio Oriente, el Mar Arábico, en el Golfo de Andén, entre Qatar, toda esa zona donde está el Emirato Árabe, Kuwait, Arabia Saudita, Irán, Irak, ellos pueden gozar de que ellos pueden decir, vamos a reducir 2 millones, no tienen problema. Porque hay países de la OPEP que no lo pueden hacer, porque no produce una cantidad determinada para reducir 2 millones de barriles de petróleo, como los países africanos, Nigeria, pongamos, que produce alrededor de 2.5. Nigeria no puede decir, no, yo voy a reducir en 2 millones de barriles de petróleo diario. Ni tampoco lo puede hacer Guinea Ecuatoriano, tampoco lo puede hacer Argelia, que son países que están dentro de la OPEP, que fueron fundador y parte de la OPEP. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar el precio del petróleo, doctor? Pero Biden, tratando de buscar una alternativa frente a esta medida que tomaron estos dos países, Biden dijo que iba a liberar dentro de la Reserva Estratégica de Estados Unidos algunos 15 millones de barriles de petróleo creo que durante una semana o 2 semanas, para tratar de que el precio no aumente a nivel internacional del crudo. Entonces, ¿qué pasa? Si Arabia Saudita hace eso, entonces Biden está obligado, está compelido a imponer o tratar de la reserva de Estados Unidos, de la reserva estratégica, que son 540 millones, ellos tenían que iban a tratar de que dentro de la reserva de sacar alrededor de 180 millones de barriles para tratar de mitigar la crisis cuando el precio del petróleo llegó a $133 el barril a partir del mes de marzo, abril. Entonces, ya se ha logrado esta parte, entonces ellos están tratando de liberar 15 millones de barriles de petróleo para tratar de reducir el margen de lo que podía aumentar el precio del petróleo. Doctor. Sí, déjame decirte que el petróleo, a pesar de se ha mantenido en precio relativamente bajo, en el sentido de que anteriormente, no hace mucho, algunas 3 o 4 semanas,
está por encima de los $100 el barril de petróleo. Ahora mismo está a $88 el barril de petróleo. La WTI. El WTI. El WTI. Mencionamos el WTI del intermedio de Texas, porque es el que se usa de referencia en República Dominicana para fijar los precios de los combustibles de nosotros aquí. Entonces, también lo menciono porque en marzo el presidente congeló los precios de los combustibles. Sí. Desde marzo, si se fían, la gasolina, el gasoil y GLP, el gas licuado de petróleo, no varían de precio, porque el presidente de la República Dominicana en ese momento, entre las medidas que utilizó para contrarrestar los efectos de la crisis mundial, fue congelamiento de los combustibles, mientras el petróleo se mantenga en una franja, $85 por barril o $115. Si se mantiene esa franja, se va a mantener congelado el precio en 293, la gasolina premium, como la tenemos ahora. Si subía por encima de 115, iba a pasar el aumento a la población. Y si bajaba por debajo de los 85, entonces iba a reducir. Ha bajado mucho más por debajo de los $85 que lo que llegó a subir por encima de los 115. En ningún momento, a pesar de que ha durado incluso semanas por debajo de los $85, lo han bajado los combustibles aquí en Dominicana. Como le dije, hoy está $88 el barril. Y el precio de la gasolina hoy tiene el costo de marzo. ¿Y saben cuánto estaba en marzo? Cuando el presidente tomó esa medida, en $105 el precio del barril de petróleo. Entonces, tú escuchas cada semana, dije que se invirtieron millones de subsidios para mantener el precio congelado. Eso yo lo dudo. ¿Es mentira o es verdad? Yo no sé, yo dudo eso. Porque el precio de ahora del combustible es el precio de marzo, cuando el barril estaba a mayor de $100. Supuestamente. Ellos dólares el barril. Es cierto, dirá, que no es solo el precio del barril de petróleo que afecta. Eso nada más lo dicen cuando no les conviene. Porque cuando lo van a subir, fíjense luego, ahora no lo están haciendo, pero fíjense luego cuando van a subir, que que el petróleo subió, es lo único que dicen. Entonces cuando es para bajarlo, que el único factor no es el petróleo, que hay otros factores, pero está bien, le voy a mencionar dos factores más, que en ese momento estaban más caros que ahora. El flete, en ese momento, por el tema de la crisis de los contenedores, que todavía estaba activa, estaba más caro. Ha bajado más de un 20% ya los fletes. Bueno, ¿qué es 20%? Casi más de un 50% ha bajado el precio de los fletes. Otro valor, el precio del dólar, en ese momento, por peso dominicano, estaba más alto que ahora. Es decir, te estoy dando tres valores que influyen en el precio de los combustibles aquí en Dominicana, que han caído sus valores, y aquí tienen los combustibles altos y alegando que dan subsidios millonarios para mantener ese precio, cuando el petróleo estaba por encima de $100, el flete estaba 50% más caro que ahora y el dólar estaba más caro que ahora. Y entonces, a pesar de lo que está comentando el ingeniero Juan, de la situación internacional, se cree que en algún momento pueda subir más, porque si disminuye la oferta de petróleo, lo que comentaba el ingeniero Juan de Dios, de los países exportadores de petróleo, si ellos reducen la oferta, es decir, no hay producto, entonces eso encarece el precio, porque la demanda va a seguir igual o aumentando. Entonces, si hay mucha demanda, si muchas personas estamos buscando, por ejemplo, manzana, y la manzana escasea, ¿qué va a pasar con el precio de la manzana? Se va a disparar. Es lo que pasa, o lo que trata de explicar el ingeniero Juan de Dios con el precio del petróleo, con ese acuerdo. Entró noviembre, todavía no se han sentido, porque el petróleo está relativamente bajo, en el sentido de comparando cuando estaba por encima de $100. Ahora está a 88. Y el gas natural también, aquí lo llegamos a decir cuando estaba a $9 el millón de BTU, ahora está entre 5 y 6, así que también ha bajado bastante. Hay que explicar por qué, porque la mayoría de los países europeos tienen las reservas que están llenas. Sí, en ese momento, como Europa estaba ávida, es decir, deseosa, necesitando gas natural para llenar sus reservas, porque ahí viene el invierno, utilizan mucho gas natural en calefacción. Sí. Bien, no solo en generación de energía eléctrica. Entonces, por la situación con Rusia, la poca
oferta que le estaba dando Rusia de combustible, por los problemas que hay, ¿verdad?, con el tema de Ucrania y las sanciones que está poniendo Occidente a Rusia. Entonces Rusia le cerró el grifo, como dicen vulgarmente, le cerró el grifo y ya no estaba suministrando la cantidad de gas que siempre suministraba. Entonces Europa necesitaba ese gas porque ahora ya viene el invierno. Entonces, como en ese momento estaban deseosos de gas, el precio se disparó. Tanto así que Dominicana aparecía como exportador de gas natural. Y era que como aquí tenían acuerdo que lo habían hecho a futuro, tenían un precio fijo, un precio bajo. Entonces, con ese precio bajo, lo compraban aquí y se lo vendían a Europa por encima de 40. Hay que decir algo, hay que decir una cosa. Un precio es cuando tú haces un contrato y otro precio es cuando está en el mercado spot. Entonces, el mercado spot, como estaba muy alto el precio del petróleo, del gas, de ellos, como República Dominicana había hecho contratos a futuro, el precio que compró República Dominicana no tenía esas condiciones, donde teníamos la guerra y todo eso. Entonces, por ende, el precio del gas que compró estaba por debajo del precio a nivel internacional. Por ende, República Dominicana podía gozar de esa felicidad de vender gas, porque le iba a sacar mucho mayor beneficio. Exacto. Que vender el gas a de otros hecho, plantas consumidores que generaban con gas natural dejaron en algún momento, no siempre, no voy a decir que siempre, pero en algún momento dejaron de generar con gas natural y usaron en algún momento fuel oil, porque le era más rentable, a pesar de que el fuel oil, aquí se utiliza el número 2 y el número 6, algunas, a pesar de que el fuel oil es más caro que el gas natural, pero le era más rentable comprar fuel oil, generar con fuel oil aquí y vender el gas natural fuera, porque le ganaban más. Oigan, es un negocio que se dan, que se oye tal vez feo, pero es lo que pasa. Sí, y lo que debería ser. También hay un tema, doctor, que nosotros debemos tocar. Ustedes saben que en el mes de julio se había hecho un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y quienes fueron los árbitros para ese acuerdo fue las Naciones Unidas y Turquía, para tratar de que en el Mar Negro circulara los barcos marítimos de Ucrania y de Rusia, analizando el contexto de la guerra, en el marco del conflicto, los barcos de grano que transportan los granos, es decir, los maíz y trigo. Entonces, se logró ese acuerdo para tratar de que estos países, en cuanto a Ucrania, que tenía 20 millones de toneladas de grano ahí, que tenía que exportar hacia Europa, también hacia África, para tratar de mitigar la crisis alimentaria o la crisis de inseguridad alimentaria que existe en el mundo. Entonces, ese acuerdo, supuestamente porque Ucrania había bombardeado a través de drones navales la base de Sevastopol que tiene Rusia ahí en la costa de Crimea. Es una base que había arrendado desde el año 1997 durante el gobierno de Leonid Khrushchev. Lo que pasa es, como Rusia se quedó con la Sevastopol, anexionándose Crimea a partir del 2014, obviamente ya eso de Rusia. Entonces, Ucrania, utilizando esos mismos barcos para llevar los granos, bombardeó a través de un dron naval en la base de Sevastopol. Entonces Rusia dio una respuesta frente a esto. La respuesta fue que bombardeó la infraestructura de Ucrania allá en Kiev. Entonces perdieron las conexiones energéticas, la parte energética, y también la suministración de agua potable. No tenía la población ucraniana, además un 80%, principalmente en Kiev, porque ellos están utilizando unos drones kamikaze. Cuando se dice kamikaze, esos son drones de un solo uso, va y explota hacia el objetivo, es decir, el blanco. Entonces, ¿qué pasa? Esos drones que está utilizando Rusia se los suministra Irán, que es un enemigo de Israel. Por eso que Israel quiere suministrarle ahora arma a Ucrania, porque es un enemigo de Israel en el Medio Oriente. Entonces, Irán está utilizando los Jaet 136, que son sumamente efectivos. Y como Ucrania no tiene tecnología para contrarrestar, o no tiene sistema antimisiles para contrarrestar estos drones, entonces hacen daño a la infraestructura de Ucrania, principalmente a la planta energética, donde están ubicados. Cualquiera cree que cuando se habla de drones, los drones comunes que uno ve pequeños. No. Son drones que parecen naves. Son naves que son manipulados desde un centro de Claro está que en comparación con una aeronave ya militar
de gran envergadura, no. Correcto. Pero no es el dron que usted ve en los barrios, que puede ver así pequeño. No. Es un nave que trae una carga de 50 kilogramos. Exacto, más de 100 libras. Correcto, Claro. ya usted sabe. Entonces, Rusia lo está utilizando en contra de Ucrania y que están haciendo hartamente efectivo en el campo, sobre todo en la parte donde cuando Rusia lo bombardea hacia la infraestructura de Ucrania. Es decir, cuando lo tira hacia Kiev, la capital, porque no lo utiliza en el campo de batalla, porque hay una contraofensiva de Ucrania en contra de la invasión rusa, principalmente en Gerson, en Zaporilla, ahí también en Donetsk y en Lugan. Entonces, como la contraofensiva de Ucrania está siendo efectivo en el campo de concentración, es decir, en el campo de batalla. Pero Rusia no lo está tirando en el campo de batalla, no. Es allá donde está Zelensky, en la capital, para hacer daño a la infraestructura, desbaratar a Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Ucrania utilizó un barco de grano y ahí estuvo un dron naval y ese dron naval lo tiraron para hacer la base de Sebastopol. Entonces, pues, frente a eso, Rusia dio una respuesta. Entonces, Rusia había suspendido el acuerdo. Cuando Rusia suspendió el acuerdo, no fue que se retiró o abandonó, no. No fue que canceló el acuerdo, sino se retiró porque dijo, bueno, a mí me bombardearon, entonces ya yo no voy a permitir que pasen ahí los barcos. ¿Usted sabe qué pasó con el precio de la materia prima? De las materias primas. Aumentaron de una vez, sobre todo el maíz y el trigo. Claro. Experimentaron una alza de una vez de más de un 15%. En cuanto al trigo, el trigo tenía, por ejemplo, por cada tonelada eran alrededor de 669 dólares. Y cuando Rusia anunció que iba a cancelar el acuerdo, eso experimentó un aumento en la bolsa de Chicago de más de un 15%, pasó de 600 y algo a 968, así. Más de 200 dólares de una vez, ¡guau! Aumentó la tonelada. Pues también se hizo con el maíz. El maíz tenía como 500 y algo, y de 500 pasó a 930 por cada tonelada, 930 dólares. Pero con la mediación de Turquía, de Ankara, de Recep Tayyip Erdogan, Rusia volvió al acuerdo cuando el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, llamó al ministro de Defensa de Turquía y dijo que a partir de las 12 del mediodía del miércoles, que se iba a dejar que pasaran los barcos a suministrar los granos a nivel mundial para no crear una crisis de inseguridad alimentaria. Y Rusia acusó a Europa de que no es verdad que los granos están destinados, esos barcos se están yendo a su destino, que hacia África, donde hay hambruna, donde hay crisis de inseguridad alimentaria, sino que esos barcos están yendo hacia Europa, porque Europa necesita grano. Entonces, dice Rusia, solamente el 3 y el 4% va hacia África, porque los países que mayor consumen el trigo está Egipto, está Túnez, toda esa zona del cuerno africano, donde está Etiopía, Eritrea. En Somalia hay una hambruna también, en el Togo, la República del Togo, que un tiempo fue colonia alemana, que fue la única que tuvo Alemania allá, que Madagascar, ya. ¿Qué pasa? Y bueno, también estaba Namibia, que ahí se dio un genocidio llamado genocidio namibio de 1905, durante el gobierno del Sacro Imperio Alemán, del Imperio del Kaiser. Entonces, ¿qué pasa? En toda esa zona ahí hay mucha pobreza. También en Yemen, que también consume mucho la harina de maíz, por ende necesitan trigo. En Europa se consume mayormente el trigo sarraceno y el mayor productor de trigo sarraceno es Ucrania. Ucrania produce más del 90%, entre Rusia y Ucrania producen más del 90% del trigo sarraceno. Los dos países en conflicto. Correcto. Entonces, el trigo sarraceno es un trigo, especialmente le dicen un trigo silvestre. Es decir, ese trigo lo utilizan en Europa para el consumo de la ganadería, principalmente la ganadería porcina. Entonces, Europa, Alemania es el mayor comprador. Entonces, como se reanudó el acuerdo, y ahí mismo bajó el precio de los granos. Por eso es importante analizar el conflicto. Por eso que usted ve que Europa tiene una inflación histórica, algo nunca visto en la historia política
desde que adoptó el euro, porque ellos adoptaron el euro en el 2000, a principios del 2000, el 1 de enero. Entonces, los países que son de la eurozona son, ahí está Alemania, Italia. Entonces, los que adoptaron el euro se llama eurozona. Hay algunos países que no están. Ahí está Croacia, ahí está Polonia. Croacia va a entrar el año que viene, también Polonia. Entonces, dentro de la eurozona, cada país tiene un banco central, pero hay un banco central europeo que es el que autoriza la impresión del euro. Entonces, y el que autoriza eso, él puede ser el Consejo del Banco Central Europeo, no es el Consejo Europeo, porque ahí existe un consejo, el Consejo de la Unión, existe el Parlamento, que está en Estrasburgo, existe la Comisión, que es el brazo ejecutor, es decir, el poder ejecutivo de la Unión Europea, lo dirige la alemana Ursula von der Leyen, que es la sede principal está en Bruselas, que es la capital de Bélgica. Y también que ese tratado para firmar o hacer un acuerdo para lograr la Unión Europea fue en el año 1993 que se hizo con el Tratado de Maastricht. Ahí se quedó conformado la Unión Europea. Pero ya venían lo que llamamos la Comunidad Económica Independiente, que era la de Europa, donde estaba Alcide, el señor Robert Schuman, Claude Monet, que es la comunidad del carbón y del acero, que Alemania lo desarrolló con Francia y estos países que fueron los que alentaron a Europa para desarrollar a Europa, sobre todo a través de la industria. Pero había un factor importante que utilizó Estados Unidos, que fue el factor del Plan Marshall que aplicó para el crecimiento económico y los países devastados después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Vámonos a un corte, de ahí volvemos y estaremos analizando los temas en nuestro programa Energía y Sociedad.